En el año 1837, Victoria, nieta de Jorge III, es coronada reina de Inglaterra con solo 18 años de edad. Cuando fallece, el 22 de enero de 1902, muchos de sus súbditos vieron morir a una reina que estaba en el trono desde antes de que ellos mismos hubieran nacido, y que manejó las riendas de su nación justo en un periodo en el que alcanzó a ser la mayor potencia económica y política del mundo. La longitud extraordinaria de su reinado dio a Inglaterra una estabilidad de la que no había disfrutado en mucho tiempo. Victoria ocupó el trono en los años del máximo esplendor inglés, durante la Segunda Revolución Industrial y la expansión colonial. La política interior de la reina, supervisada por ella misma y dirigida por personajes como Melbourne, Peel, Russell, Palmerston, Disraeli y Gladstone, avanzó hacia un establecimiento pleno de liberalismo económico y político que hizo llegar la participación política a amplias capas de la población. Del juego político, en el que también intervienen partidos radicales, surgen reformas electorales cuyo objetivo último es mantener la estabilidad del sistema y de las instituciones. Así, se afrontan problemas antiguos como el nacionalismo irlandés o las reivindicaciones obreras, respondiendo con medidas como la concesión de una mayor autonomía para Irlanda o la legalización de los primeros sindicatos modernos, las trade unions. Casada con el príncipe alemán Alberto de Sajonia-Coburgo, el reparto de funciones de la pareja real funcionará a la perfección, creando un modelo de comportamiento político que restaurará el prestigio de la monarquía inglesa entre sus súbditos y el resto de gobernantes europeos. Sin embargo, la muerte de su marido en 1861 supone para la reina el acontecimiento más doloroso de su vida. A pesar de restringir sus apariciones públicas, desde el trono contribuye como nadie antes a afianzar el prestigio de la monarquía, ejerciendo un papel de referencia para el pueblo inglés. Los valores que Victoria encarna dan nombre a toda una época y encajan perfectamente en la mentalidad inglesa del siglo XIX. La Inglaterra victoriana conoce el encumbramiento de una burguesía tradicionalista, educada en una sólida formación religiosa y cultural, amante del trabajo, la superación y el prestigio social, de la seguridad, el patriotismo y el liberalismo económico y político. La Inglaterra victoriana se siente en la cumbre del mundo y de la historia. Desde el Londres victoriano, la ciudad más grande y espectacular de su época, la vieja y confiada Inglaterra puede observar a salvo los desórdenes que se suceden en el exterior. El pujante ascenso de los nacionalismos en Europa ha propiciado las unificaciones de Italia y Alemania, procesos que han durado varios años y que han convulsionado el precario equilibrio de poder en la Europa continental. Los separatismos nacionalistas comienzan a minar las estructuras de grandes y anquilosados imperios como el ruso, el austrohúngaro o el otomano. Inglaterra maneja hábilmente la política internacional en su propio beneficio, alejada de las disputas entre Francia y Alemania que dominan las relaciones internacionales en Europa a finales del siglo XIX o los manejos de Bismarck para lograr el control continental. El desarrollo económico alcanzado no tiene parangón en ningún otro país ni época. Inglaterra domina territorios como la India, Australia, parte del Canadá, casi la mitad de África. A los puertos ingleses llegan productos de todo el mundo, gracias a la marina mercante más potente que existe. Son años de esplendor en los que Victoria domina un imperio y ejerce su ascendencia y capacidad de influencia sobre el resto de monarquías europeas. Son años en que se acrecienta aún más su poder y prestigio, siendo coronada en 1877 como emperatriz de la India. Pero los beneficios del despegue económico inglés, así como el que sucedió en buena parte del mundo occidental, no alcanzaron a todos por igual. El desarrollo industrial se vio empujado por la aparición de nuevas máquinas que reducían el tiempo de producción y abarataban los costes. Sin embargo, la maquinización provocó protestas, pues los obreros pensaban que las máquinas podrían llegar a sustituirles. El largo y penoso trabajo industrial afectaba a hombres, mujeres y niños. Junto a jornadas extenuantes o salarios insuficientes, los obreros estaban sometidos al problema del desempleo, la falta de vivienda o el hacinamiento. Frente a este estado de cosas, no tardó en articularse un movimiento obrero organizado, con el socialismo de Marx o el anarquismo de Bakunin como principales opciones.
huelgas y manifestaciones se convirtieron en la principal herramienta para lograr mejoras sociales. También en el terreno político, la sociedad se organiza para obtener mejoras en sus derechos, siendo especialmente activo el movimiento sufragista, que solicita el derecho a voto para la mujer. Durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, la burguesía, el grupo social más pujante, aumentó su poder económico e influencia gracias a la propiedad de la tierra y de las grandes empresas industriales, financieras y comerciales. En general, la sociedad urbana albergaba el sentimiento de estar participando en una era de progreso y expansión. Frecuentemente se celebraron grandes exposiciones en las que se mostraban los últimos adelantos en las materias más diversas. Pero el mejor símbolo de la mentalidad de la época es la Torre Eiffel de París. Construida para la Exposición Universal de 1889, prodigio de ingeniería, pronto se convirtió en el mejor referente de una época de prosperidad y desarrollo que, sin embargo, no tardará en verse truncada.